Continuamos transmitiendo este programa en vivo que hacemos desde el Salón del Libro 2014, desde París. Cuando murió Juan Gelman, yo tuve la pena de que no estaba grabando en ese momento mi programa de televisión, Otra Trama, con lo cual no podía homenajearlo, no podía contar la experiencia que fue en mi vida leer a Juan Gelman. No importa mi experiencia, sino transmitir, crear un puente con usted para que lea la obra de Gelman. La última vez que lo vi, porque yo no era amigo de Gelman, fue en el Salón del Libro, pero de Frankfurt, donde la Feria del Libro de Frankfurt, donde le hicimos una entrevista pública, le hice una entrevista pública y fue maravilloso escucharlo contar cómo se gestaba su poesía. Después nunca más tuve contacto con Gelman. Vino la muerte y hoy, aquí en París, ver cómo Juan Gelman es homenajeado, yo creo que es muy importante. Por eso, si la televisión cumple una función en materia cultural, es muy importante que usted se encuentre con la obra de Gelman. Me acompañan en este bloque tres escritores, tres creadores. Turuna Mercado, excelente escritora. Noé Cittric, el hombre que más sabe de literatura en la Argentina, una figura de prestigio internacional. Solamente la historia de la literatura argentina que sigue saliendo ya nos habla de quién es Noé Cittric. Y Vicente Batista, otro escritor. Vamos a empezar hablando de Juan Gelman, pero también, claro está, vamos a hablar de sus respectivas obras. Turuna Mercado, La Dama. ¿Cómo fue tu vida en relación a Juan Gelman? Digo, ¿cómo fue tu relación con la obra de Juan Gelman? Realmente hay un episodio muy interesante que aprovecho para contarlo. El último libro de Juan es Amar a Mara. Pues yo se la presenté a Mara hace 25 años. Mara La Madrid estaba en la presentación de un libro mío al que le habían dado un premio que se llamó el premio Boris Vian. Entonces estábamos en un restaurante de la calle Viamonte, Montevideo, y de pronto entra Gelman, que volvía por primera vez a la Argentina. Entonces todos los que estábamos ahí lo vimos. Él se desvió a saludar a unas poetas que estaban ahí, que eran muy identificables y que lo saludaban, y después siguió al baño. Y nosotros nos quedamos ahí en una mesa como de 20 personas. Salió del baño y empezó a ver a los que estábamos ahí, que éramos amigos desde años. Entonces, recuerdo que estaba Tomás Eloy Martínez, estaba, otros amigos que no eran escritores, estaba Noé, entonces todo el mundo, hola Juan, saludándolo. Y él se quedó muy emocionado porque era el momento en que pudo regresar a la Argentina, en el 89. Entonces, en ese momento, yo le dije, ¿conoces a Mara La Madrid? No, me dice. Sentate, haciéndole gancho. Entonces alguien se levantó, se sentó Juan, y ahí se enamoraron. Él dice que ahí pasó el amor. Es decir, cuando nosotros nos íbamos del restaurante, ellos se quedaban en una mesa tomándose una botella de vino. Yo defiendo ese recuerdo porque hay otra gente que se atribuye ser los que los presentaron y que ya dura 25 años ese amor a Mara o amor a Juan. Noé Cittric, gran estudioso de nuestra literatura. En realidad todos te debemos mucho, porque todos hemos aprendido a leer leyendo a Noé Cittric. ¿Qué significa en la poesía argentina, en tu opinión, Juan Gelman? Bueno, hace un ratito yo dije, Juan Gelman es un poeta argentino. ¿En qué sentido es un poeta argentino? ¿Qué significa para vos en la literatura argentina la poesía de Juan Gelman? ¿Es un innovador? Eso significa que es un poeta argentino. ¿Y qué quiere decir ser un poeta argentino? Es ser atravesado por una pluralidad de voces. De manera que en un poeta que es atravesado por una pluralidad de voces es como un homólogo de la cultura argentina misma.
que es una travesía de voces, que estamos hechos de plurales voces, que eso es lo que quizás en Francia o en Europa no se entiende muy bien de lo que es ser argentino. Ese ser argentino puede ser una hipótesis, pero está hecha de ese conjunto de voces. En ese sentido, Juan es un poeta argentino, pero al mismo tiempo, como poeta argentino y como argentino escritor y hombre de cultura, transforma esa pluralidad de voces y le da un registro que luego reconocemos como necesariamente argentino. Es decir, Juan, en la poesía de Juan parece la ilustración de cámara cultivada del ritmo del tango, del entrecortamiento del tango, de la respiración del tango, del anhelo del tango, una cosa así muy entrañable en ese sentido. Ahora, eso para mí es una aproximación a la poesía de Juan, para la cual me parece que falta tiempo para elaborar, es muy prematuro. Por eso yo dije hace un ratito que hablar de Juan ahora es como hacer una oración fúnebre. Ha muerto hace 2 meses. Y nosotros siempre, todos los seres humanos, para poder hablar con precisión de algo necesitamos mucho más tiempo. Tenemos que pensarlo, tenemos que elaborar el duelo. Y el duelo, en mi caso, es un duelo doble, porque es el duelo por un amigo cercano, a quien traté durante muchos años, y por un poeta que forma parte de una constelación de poetas argentinos que son realmente muy importantes ya, pero que todos permanecen en la endogamia. Nosotros estamos en la endogamia, nos manejamos en pequeños grupos, nos satisfacemos con el elogio del vecino, pero no tenemos todavía la conciencia de que estamos creando como poetas desde hace bastante tiempo un lenguaje propio, un lenguaje fuerte, ¿no? Eso es decir, claro me parece que eso es una manera respetuosa de acercarse a un amigo, a un poeta, a alguien que nos ha dejado y que nos ha sorprendido su partida. Yo no sabía que estuviera tan enfermo y que... Vicente Batista, ¿cuál ha sido tu relación con la poesía de Juan Gelman? La pura poesía. Yo a Juan lo conocí poco, eventualmente en algún congreso, encontrarnos en el salón un rato, pero lo vengo siguiendo y leyendo desde sus primeros versos, desde que como poeta y como militante, atención, y me impresionó siempre por lo que acaba de decir Noé, el modo en que trabajaba la palabra, como la simple palabra, una palabra simple para el resto de los mortales, Gelman mágicamente le daba una actitud poética diferente, le hacía sentir con un par de versos o de pronto un par de palabras. Y además, particularmente pienso que en Gelman se dio la totalidad, porque además de ser un gran poeta, fue una gran persona con un alto contenido ético en la vida misma y sobre todo en la política. Y eso es muy valorable siempre. ¿Cómo se puede relacionar tu Nuna, Yo nunca te prometí la eternidad, con estar aquí en Francia en el Salón del Libro 2014? Bueno, de hecho Yo nunca te prometí la eternidad surge de la guerra, de la última guerra, ¿no? Yo tomé ahí un personaje, hice una investigación con documentos, con entrevistas y con un yo de la búsqueda. Y bueno, en ese sentido hay un paso por Francia, porque la historia transcurre en el momento en que los alemanes entran a París y después viene la guerra de España y los personajes transitan por esas situaciones. Y después de España, México. Es decir, en ese triángulo se mueve una historia que es de pérdida, de duelo, de guerra, de exilio. Eso es más o menos. Pero el marco de Francia es muy importante en un momento dado. Noé, ¿seguís escribiendo ficción? Sí. ¿Hay algún libro que esté por salir que nos quieras contar? Sí, está a punto. A lo mejor está en Buenos Aires en este momento. Un libro que sigue un poco la saga que yo hice de tipo autobiográfico. Se llama Casa Rosada,
que es mi paso por la política, como diría Nicolás Repetto, ¿no? Mi paso por la política, por la universidad, por la política, la caída de Perón, va desde la caída de Perón hasta, digamos, el frondicismo, ¿no? Eso está en ciernes y forma parte, no de un plan, porque, digamos, yo dibujo esos libros recuperando como fragmentos de mi vida que están muy acotados, es decir, puntos de comienzo, puntos de transición, puntos de final. ¿Cómo anda Ojos que no ven? ¿Sigue su camino? Ojos que no ven sigue su camino, viendo. En este momento estoy trabajando con la no ficción porque tengo que presentar un libro que se va a llamar La escena del crimen, y va a tener un subtítulo que tal vez sea Rastros para una literatura policial o Pistas para una literatura policial, un poco como en homenaje a Rastros y Pistas, aquellos folletines. Y bueno, como el nombre lo indica, va a ser todo un recorrido del policial desde Pou en adelante, y un apartado muy especial de todo el policial. Lo leeremos como leemos a Turuna Mercado, a Noé Gitric, a Vicente Batista. Muchas, pero muchas gracias.